¿Cómo están, chicos? Les habla el profesor Carlos nuevamente con ustedes para dictarles una clase más de física elemental. ¿Sí? Me parece que esta es la última que vamos a utilizar esta plataforma de YouTube. A partir de la siguiente semana vamos a trabajar la plataforma oficial ya de la institución, una plataforma mucho más completa y con mayores herramientas tecnológicas para poder trabajar el curso de una manera a distancia con ustedes. Bien, habíamos visto el análisis dimensional en las clases anteriores. En esas sesiones habíamos visto lo que son la masa, la longitud, sus respectivas dimensiones y cómo se mezclan en las diferentes fórmulas para poder trabajarlas y tratarlas. Vamos a ver ahora un tema nuevo que es el análisis vectorial, que es una herramienta gráfica que nos permite brindar una característica o propiedad de las magnitudes. Por ejemplo, la fuerza nos indica si la estamos empujando hacia la derecha algún cajón, alguna masa determinada, estamos moviendo hacia la izquierda, o de repente estamos lanzando hacia arriba un proyectil, o estamos lanzándolo hacia abajo. Los vectores nos indican precisamente eso, hacia dónde va una determinada magnitud física. ¿Sí? Un vector teóricamente se define como un ente matemático que nos permite señalar una cualidad de alguna magnitud física determinada. Llámese velocidad, llámese fuerza, llámese de repente peso, llámese una tensión, una reacción, etcétera. Diferentes elementos de física utilizan el vector como herramienta base para poder desarrollar sus ejercicios y problemas que ustedes ven. Vamos a ver lo que es un vector. ¿Sí? Un vector se presenta como un segmento de recta orientado, como una flecha, en la cual tienes los siguientes elementos. Tenemos el sentido, que viene a ser la cabeza de la flecha. Ella nos indica si se va hacia la izquierda, si se va hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, etc. Tenemos el ángulo del vector. El ángulo del vector nos indica la dirección del vector. Vamos a colocarlos acá. Nos indica la dirección del vector. También tenemos el tamaño o longitud del vector, que en física se le conoce con el nombre de módulo. ¿Verdad? Ese tamaño del vector se le denomina módulo. ¿Sí? El módulo es el tamaño del vector. Este vector que vemos acá se lee de la siguiente manera. Se lee como vector B, vector V, para los lingüistas, ¿no? Vector B, el vector B. Pero si le colocamos de repente, le coloco así dos barritas, ya no le vas a llamar vector B, sino cuando yo veo las dos barras se le dice módulo de B. ¿Sí? El vector módulo de B, que no es otra cosa más que el tamaño de ese vector. También hacemos operaciones entre vectores. ¿Sí? Se hace operaciones con esos vectores. Esos vectores nos permiten encontrar diferentes expresiones gráficas que nos van a permitir hallar un total. Ese total de esa suma de vectores nosotros le llamamos resultante. Suma resultante de vectores, para la cual necesitamos utilizar dos métodos, un método cualitativo y un método cuantitativo. El método cualitativo es el método del polígono, es un método gráfico que está acá, y el método cuantitativo se utiliza fórmulas, que es la que tenemos acá con el método del paralelogramo. Entonces, vamos a aplicar cada uno de estos dos primeros métodos. Hay más, pero lo vamos a ver conforme avancemos en el curso. El método del polígono consiste en unir un vector tras otro en forma consecutiva y buscar el punto de inicio del primer vector con el punto final del último vector y trazar el vector resultante. Veamos acá. Observen estos dos vectores. Solamente dos es la unidad mínima, ¿no?, de vector que tenemos acá. El punto de inicio se encuentra acá. Punto de inicio del primer vector, punto final del segundo vector. Y este vector va a ser unido o creado de esta manera. Punto de inicio del primer vector con el punto final del último vector. Este sería mi vector R, mi vector resultante. ¿A qué es igual R? R va a ser igual a la suma de los vectores A y B. A y B. Bien. Pero este método también tiene un caso particular. Tiene un caso particular.
que resulta cuando observamos los vectores que se encuentran uno a continuación de otro. Mira, estos vectores están unidos uno tras otro de tal manera que no sabemos dónde inicia ni dónde termina. Es decir, están formando un polígono cerrado. Están formando un polígono cerrado. Cuando esta situación ocurre, se dice que la resultante es igual a cero. Que la resultante es igual a cero. ¿Bien? Vamos ahora con el método del paralelogramo. El método del paralelogramo es un método analítico, es decir, utiliza una fórmula para llegar a la resultante. ¿Cómo así? Me dan dos vectores A y B que están formando un ángulo alfa entre ellos dos. La resultante va a ser la diagonal del paralelogramo que forman estos dos vectores, dado que este vector A se va a trasladar hacia la derecha y vas a unir tú el punto de inicio con el punto final de este vector que tienes acá. Esa resultante se calcula mediante una relación matemática que es la siguiente, ¿no? Si fuera una suma de vectores, utilizamos los signos positivos. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada del primer vector al cuadrado más el segundo vector elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo multiplicado por el coseno del ángulo que están formando. En este caso el ángulo era alfa, por lo tanto esa va a ser, digamos, la relación matemática que va a ser explicada. Si a mí me están pidiendo, por ejemplo, una diferencia de vectores, lo único que va a cambiar es el signo acá. El signo sería negativo para la diferencia de vectores. Para la suma de vectores vamos a utilizar esta relación matemática. ¿Correcto? Bien. Un caso particular del método del paralelogramo es cuando estos dos vectores, forman un ángulo recto, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Es decir, que alfa valga 90 grados. Como función trigonométrica estamos observando que tienes el coseno de alfa aquí. Si tenemos 90 grados, sería que el coseno de 90 grados tenemos que recordar. ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? Vale 0. Y si vale 0, la mitad de la fórmula desaparece. Me quedaría en consecuencia que la resultante, cuando este sistema aparezca de esa manera, va a ser igual a la suma del cuadrado del primer vector más el cuadrado del segundo vector. Ahí estamos. ¿Correcto? Vamos a ver ahora lo que es la descomposición rectangular de un vector. La descomposición rectangular de un vector me dice lo siguiente. Trabaja, por ejemplo, un vector que se encuentra en el plano cartesiano, en los ejes X y Y. Me dice y me explica que ese vector forma un ángulo con la horizontal. Vamos a suponer que es el vector B y que forme un ángulo de θ. ¿Sí? Ese vector va a generar lo siguiente. Va a generarme dos vectores, uno en el eje X y otro en el eje Y. Uno en el eje de las abscisas y uno en el eje de las ordenadas. De esta manera, miren. En el eje X va a haber un vector que va a tener esta expresión. Y en el eje Y vamos a tener un vector que va en forma vertical hacia arriba de esta otra manera. ¿Correcto? Pero ¿cuál es el valor de ese vector tanto para el eje X como para el eje Y? El valor de ese vector en el eje X es igual al producto del tamaño del vector que me den multiplicado por el coseno del ángulo que están formando, en este caso el coseno de θ, según el gráfico. Y para el vector que se encuentra en el eje Y, va a ser igual al módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo que están formando. ¿Listo? Entonces, ya tenemos lo que es la decomposición rectangular, tenemos lo que es el método del paralelogramo y tenemos lo que es el método del polígono. El trabajo de ustedes ahora va a ser, por favor, chicos, que todo este texto que acaban de ver, quiero que lo pasen al cuaderno, dado que la siguiente clase que vamos a hacer en la plataforma, vamos a realizar la solución de una ficha de ejercicios en las cuales vamos a poner ejemplos, mejor dicho, ejemplos, problemas y ejercicios donde vamos a practicar o aplicar cualquiera de estos conceptos que acabamos de ver, ¿ya? Ese va a ser el trabajo y la actividad para ustedes, copiar la pizarra en el cuaderno tal cual acaban de verlo otorgado hace un momento. ¿Sí, chicos? Nos vemos pronto y por favor quédense en casa. Cuídense.